Ya están comenzando. ¿Pueden darme 2 segundos? Muy bien, conectarme un ratito. Me voy a desconectar de la cámara y del audio, por favor. Dos. Excelente. Me avisas para iniciar y ya estoy listo. El audio y su... Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Muy bien, podemos comenzar en cuanto ustedes dispongan. Ahora sí Estamos estoy. listos. Es que me fue a traer algo para tomar, porque me voy a morir de la sed. Dale, Indiri. Publicidad para Power Radio. Vamos. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la charla virtual respecto a los efectos psicológicos de la pandemia por el COVID-19. Estamos en una situación única en nuestras vidas. Hemos pasado por momentos muy difíciles hasta el día de hoy, desde marzo, y a partir de eso hemos tenido varios cambios, ya sea en nuestra propia vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida en educación. Y bueno, particularmente indicarles que todos hemos sufrido parte de una tendencia que no conocíamos, no sabíamos, no hemos podido comprender básicamente el estar en un lugar situados en una cuarentena y sobre todo, ¿no es cierto? No hemos podido convencernos hasta ahora cómo vamos a sobrellevar esto. El tema de la pandemia ha cambiado nuestras vidas y eso hay que decirlo enfáticamente y va a cambiar todavía más nuestras vidas. Estamos en una crisis donde nosotros debemos resolver este sistema de conocimiento a partir de la información principalmente. Es por eso que hemos invitado a nuestra expositora Indira Flores para que ella pueda hacer una explicación psicológica de cómo nosotros podemos sobrellevar todo lo que estamos emprendiendo ahora en nuestras vidas. Con Media Group se está dedicando a hacer este tipo de charlas para poder colaborar a toda la sociedad. Nosotros somos un grupo de profesionales que queremos llevar a cada uno de los lugares, a cada una de las personas que puedan tener esta conectividad, esta información para que les sea útil y también que pueda ser compartida. Estamos transmitiendo un 22 de abril desde La Paz, Bolivia, a las 17:10, y a partir de este momento la licenciada va a poder explicarnos todo lo que va
concernir el tema de crisis, el tema de los síntomas, el tema de la ansiedad, todo lo que viene a ser también el tema de cómo nosotros tenemos miedo, cómo nosotros también podemos establecer qué efectos de la cuarentena nos están sucediendo, como la frustración, la ansiedad, la depresión, la ira, el miedo, el aburrimiento, y también cómo nosotros vemos el tema de la infección, cómo nosotros estamos hablando de una frustración y aburrimiento, una información también súper abundante en redes, cómo nosotros podemos clasificar estas redes y a partir de esto también cómo nosotros vamos a poder satisfacer un poco el conocimiento de poder conocer primero los conceptos y posteriormente elaborar un sistema de ayuda también para poder superar esto. La licenciada Indira Flores es psicóloga, profesional, docente de muchas universidades, colega, gran amiga, y bueno, está también trabajando en varios aspectos, en varios lugares, a través de ahora de las redes virtuales, y a partir de esto vamos a ceder la palabra a nuestra querida expositora y darle la bienvenida a Indira, para que ella pueda explicarnos y pueda satisfacer todas las también preguntas que puedan haber al final de la exposición. Bienvenida Indira y gracias por estar acá. Gracias, doctor. Bueno, es realmente un placer para mí poder estar acá. Ahora creo que estamos potencializando el uso de los medios de la tecnología para poder informarnos, ¿no? Muchas veces siempre hablaba mucho del uso correcto de las redes sociales y me agrada ver que esta situación, y eso vamos a ver en un futuro de la charla, me agrada ver que esta situación nos está enseñando algunas cosas productivas, algunas cosas útiles, y justamente es esto, el hecho de conectados. Hace un momento veía, ya tenemos un buen número de personas. Quiero agradecer obviamente a Quorum Media Group por la invitación, doctor Rubí Chávez, también le agradezco mucho, y quiero agradecer a cada una de las personas que se han tomado la molestia de poder inscribirse, de poder estar acá hoy en esta charla para poder aprender y también para que podamos dialogar. Esa es la finalidad, que el día de hoy todos nosotros podamos aprender e irnos con algo nuevo, ¿no? Irnos con un aprendizaje de todo lo que está pasando. Tenemos información, vemos todo lo que lleva esta situación, pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva muy psicológica, pero también muy sencilla. La vamos a hacer fácil para que la gente nos pueda entender, y de la misma forma yo les pido ahora a los que tengan preguntas, sé que también estamos vía Facebook Live, entonces si tienen alguna pregunta, por favor háganla, las vamos a ir leyendo en el camino, en el transcurso de la explicación. Y bueno, también hay un material en presentación que si es posible, se puede facilitar tal vez a los participantes. Y acá también vamos a ir reproduciendo parte del material, que en realidad es una forma escrita de lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, entonces, si ya tengo la autorización, si les parece, ya podríamos comenzar para que vayamos ganando tiempo. Es bueno que respetemos siempre la puntualidad, así que estamos cambiando esa idea, ¿no? De la hora boliviana. Nosotros vamos a empezar bien. Bueno, al comenzar explicando algo, antes de que nosotros hablemos, esta charla lleva como título ¿Cómo sobrellevar la cuarentena? Y vamos a dar también los efectos psicológicos de la pandemia, obviamente esta pandemia relacionada con el COVID-19. Entonces vamos a empezar haciendo una introducción respecto a algunos conceptos generales que nosotros tenemos que entender para poder ir, ¿no? Luego a lo que es el tema, las pautas, hablar del COVID y hablar de la cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, primero, yo quiero explicarles lo que es una crisis. Si me ayudan en el tema de las diapositivas, por favor, vamos a ver que nos las puedan transmitir al mismo tiempo que yo vaya hablando, pero igual yo se los voy a explicar. Nosotros consideramos, vamos a la segunda diapositiva, vamos a considerar a una crisis como un estado, como lo tenemos acá, que nos va a aparecer cuando se va a romper nuestro equilibrio emocional, ¿ya? Esto puede darse ya sea por un acontecimiento inesperado, lo que vemos ahora, algo que está fuera de nuestro control, algo que no estamos manejando y que nos genera un peligro, pero también puede darse por una transición de la vida. Les voy a pedir irnos a la otra diapositiva y ahora les explico, me voy a detener en esta segunda. Entonces, cuando yo estoy hablando de una crisis, estoy diciendo que va a ser un estado de conmoción que va a darle al ser humano, un desequilibrio. De repente todo estaba bien, tú estabas tranquilo y pasa algo que te va a hacer cambiar tus esquemas de pensamiento. A eso vamos a llamar nosotros crisis.
Y esa crisis nos va a afectar en un nivel emocional, nos va a afectar también en nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento, nuestra conducta va a cambiar por esta crisis, ¿no? Esta situación nos va a hacer cambiar. ¿Qué nos vamos a ver acá? Que todas las personas que están vinculadas en esta situación no van a responder de la misma forma. Todos nosotros somos distintos, tenemos personalidades diferentes, tenemos una genética distinta, tenemos componentes emocionales que nos estructuran como seres únicos. Entonces, bajo esta línea, nuestra respuesta ante una misma crisis no va a ser la misma. En la vida, el ser humano se va a encontrar con dos tipos de crisis. Y esto es algo, voy a decir normal, no me están viendo, pero entre comillas, siempre hago el gesto de entre comillas cuando digo normalidad, porque este es un término que también genera un poco de controversia, ¿no? ¿Qué es normal, qué no es? Bueno, yo voy a decir, me atrevo a decir, es normal, entre comillas, que el ser humano siempre atraviese por crisis. Es una parte de la vida, es una parte de este proceso. Y nosotros vamos a conocer dos tipos de crisis. A una de ellas, en esa primera, en el cuadrito que tienen al medio, lo vamos a llamar crisis circunstanciales. No, sigamos en la otra, por favor. Vámonos a la tercera diapositiva, por favor. Entonces, la vamos a conocer como crisis circunstanciales. Una más adelante, por favor. Entonces, esas crisis circunstanciales se refieren, vámonos en la diapositiva en la que estábamos, por favor, a la tercera. Listo, ahí nos quedamos. Entonces, estas crisis circunstanciales, su nombre me lo indican todo, se refieren a una circunstancia, algo que va a pasar, que va a ser inesperado, algo que no ha sido planeado. Por lo general, está asociada ¿a qué? A problemas con el medio ambiente. Hemos tenido hace muy poco un incendio grande. La gente, todos hemos atravesado esa crisis en ese momento circunstancial. Nada en su agenda, acaso en 3 años dice que va a haber un incendio, vamos a programar. Son cosas que pasan. El tema de inundaciones, los desastres naturales, ese tipo de situaciones son consideradas crisis circunstanciales, ¿no? El tema de los accidentes son sucesos que nos van a pasar que no estaban programados, que nos van a generar esta crisis, es decir, que nos van a desestabilizar. Y acá también vamos a encontrar a las enfermedades. Las enfermedades van a ser un tipo de crisis circunstancial, porque son hechos de los cuales no se había programado, no habíamos planeado nosotros una pandemia, no habíamos planeado estar en cuarentena en el 2020, es decir, todo esto se ha ido dando de golpe. Y por eso lo llamamos crisis, ¿no? Porque nos ha generado este cambio. Bueno, y por otro lado, simplemente para conocimiento general, que esto no va a ser parte de la charla, pero sí se los explico para que entendamos también este concepto de crisis, hablamos de las crisis del desarrollo, y estas son totalmente normales. ¿Qué es una crisis del desarrollo? Estas son las que se nos van a dar a medida que nosotros vayamos creciendo, están ligadas con la edad. Por ejemplo, la adolescencia. Sí, estamos a veces muy mal acostumbrados a decir la edad del burro y atacamos al adolescente. Jamás debe ser eso, porque la adolescencia es una etapa, es una crisis del desarrollo, es una etapa de transición. La niñez, en los hombres y en las mujeres vamos a ver distintas crisis, ¿no? Cuando llegamos a ciertas edades, en los varones a los 40 años, en las mujeres a los 35, y llegan unas edades críticas en las que nosotros pues vamos, me gustaría que por favor quitemos las diapositivas y se pueda ver mi imagen para que yo pueda hablar esta parte. Gracias. Entonces, estas crisis están asociadas a nuestro desarrollo, ¿no? A cómo vamos enfrentando el mundo. Esa es la gran diferencia entre una crisis situacional y una crisis existencial. Lo que estamos atravesando nosotros ahora a nivel mundial, ¿qué es? Es una crisis circunstancial situacional. Algo que nosotros no lo esperábamos, que está fuera de nuestro control. ¿Y qué va a pasar con todas las crisis? Las crisis van a generar una sintomatología, es decir, van a hacer al ser humano presente distintos síntomas. Y estos síntomas nosotros los vamos a considerar entre los emocionales y también va a haber una manifestación fisiológica. ¿Qué es una manifestación fisiológica? Que tu cuerpo también va a responder a eso. Es decir, que el cuerpo humano, para los que nos están escuchando, imagino que tenemos profesionales de diferentes áreas, nuestro cuerpo también responde cuando tenemos una crisis. Lo que después vamos a conocer nosotros como ansiedad, estrés, vamos a describir diferentes cuadros. ¿Qué pasa, por ejemplo, en lo fisiológico? De repente, cuando estamos ante un hecho de estos,
nuestro corazoncito empieza a latir más rápido, ¿no? Presenta una taquicardia. Vamos a ver dificultades para respirar. Puede haber, ¿no? Una hiperventilación, esa respiración rápida que tenemos. Y esto, para que me entiendan, lo asociamos. Quisiera que todos recuerden en algún momento que han tenido una situación en la que se han peleado con alguien, estaban molestos, cómo el cuerpo va respondiendo físicamente a esas o sea, a ese hecho. Hay manifestaciones fisiológicas. Y acá va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo va a ir respondiendo poco a poco a lo que va a pasar. Esta crisis, una de las primeras cosas que nos va a causar va a ser un cuadro llamado ansiedad. Entonces vamos a ver, para los que recién se nos están uniendo, estamos explicando un poco los conceptos antes de entrar en sí a lo que es nuestro tema, ¿no? Relacionado con la pandemia y en el COVID. ¿Qué vamos a decir respecto a la ansiedad? La ansiedad va a ser una emoción intensa. Ya es una emoción intensa, pero también es transitoria. Es decir, no es algo que se va a quedar por mucho tiempo. Va a ser un cuadro en ese momento que se va a presentar de forma intensa, que va a generar esta respuesta emocional y fisiológica del cuerpo, ¿ya? Va a ser provocada por muchos eventos. Hay muchos tipos de eventos que pueden generar un cuadro de ansiedad. Entonces, por lo general, la ansiedad se da ante hechos que están ocurriendo y nosotros los asociamos con sucesos que no han ocurrido, pero que pensamos que puede pasar. Y aquí les voy a poner un ejemplo que nos ha pasado a todos hace un mes, cuando hemos empezado con este tema de la cuarentena, ¿no? De repente un día nos dice que va a haber cuarentena, hemos comenzado a escuchar los rumores, nos preocupamos y demás. ¿Qué ha hecho la gente? Nos hemos comenzado a poner ansiosos. Lo primero, dice que van a faltar cosas. Entonces comenzamos a suponer, nosotros imaginamos y decimos, por ahí ya no hay, por ahí se va a acabar en el mercado, entonces hay que ir y hay que comprar. Y ahí comenzamos nosotros a cambiar nuestra conducta. ¿Se dan cuenta cómo un pensamiento que está relacionado con la ansiedad, porque es algo que no estaba ocurriendo, pero nuestra cabecita nos lleva a esas ideas, ¿no? Es como que nos vamos anticipando en algo negativo y vamos viendo. Ahora vamos a tener un poquito de confusión. A veces la gente cree, ¿no? que la ansiedad es algo, no sé, te ven como una persona apurada, que estás yendo rápido y dicen, no seas ansioso. No va por ese lado. Nosotros estamos hablando de fisiológico, ¿ya? De algo, de una manifestación psicológica. Bien, entonces es necesario entender siempre esto, no minimizar cuando una persona realmente está ansiosa, pero no confundirnos. Entonces la ansiedad no quiere decir que yo las cosas pasen rápido, que soy apurado, que todo el tiempo estoy viendo mi reloj, entonces, o que estoy loco, porque también a veces uno lo relaciona con eso, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, vemos que se van a presentar manifestaciones tales como el insomnio, la persona va a tener mucha dificultad para poder dormir, irritabilidad, cambio en el carácter, de repente era muy paciente y ahora deja de serlo, entonces comienza a modificar su conducta, como el ejemplo que yo les ponía hace rato, ¿no? Entonces, esta ansiedad va a hacer que nosotros comencemos a cambiar muchas de nuestras actitudes y va a afectar en nuestra vida diaria, va a afectar en cómo me relaciono yo con mi entorno. Ahora estoy viviendo con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, estos cuadros de ansiedad pues van a repercutir y pueden generar una mala relación. Por eso estamos haciendo tanto énfasis en esta palabra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que empeore o no este cuadro de ansiedad? Porque puede empeorar, sí, acá vamos a ver que puede empeorar siempre y cuando los sucesos se vayan repitiendo. De repente, el hecho de que nos digan, les voy a poner este ejemplo, es un si ¿saben qué? Nos hemos enterado que la cuarentena va a durar hasta julio. Estamos sumando 2 meses, es algo que nadie quiere. Entonces vamos a aumentar niveles de ansiedad solo con decir eso. El hecho de cambiar, ¿no? Un esquema ya va aumentando. Y también vamos a ver acá los recursos personales. Al principio de esta charla yo les explicaba y les decía, cada uno de nosotros vamos a enfrentar las crisis de distinta forma. No todos los seres humanos somos iguales. Hay un ejemplo que a veces yo les pongo, bueno, en algunas conferencias o les pongo también a mis estudiantes. Fíjense que 3 personas están caminando por la calle, ¿no? Vamos los 3 por la calle felices y los 3 nos caemos, nos tropezamos. Tú vas a ver que una de las personas se va a parar y se puede reír, qué chistoso, me he caído. La otra persona se puede parar y empezar a llorar, sentirse avergonzada y decir, nunca voy a volver a pisar esta calle porque me caí. Y la otra persona se puede levantar,
decir, ya ni modo, me da vergüenza, pero en un tiempo se le pasa. Ante un mismo hecho, la respuesta del ser humano no siempre va a ser la misma. ¿Y eso parte de qué? De cómo estoy manejando yo mis recursos personales, es decir, mi capacidad de resiliencia que necesitamos ahora. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de esa capacidad que tenemos para afrontar las situaciones complicadas, para afrontar estos procesos de cambio que estamos viendo, de transición, que es justo lo que estamos viviendo ahora. Ok, vamos a irnos entonces, ahora sí vamos a entrar al tema y vamos a hablar sobre los efectos psicológicos de la pandemia. Vamos a entender que esta pandemia, ahora relacionada con el COVID-19, no es la primera que hay. La historia del universo, la historia del ser humano, nos muestra que ya hemos vivido sucesos muy parecidos, no con los recursos que tenemos ahora. ¿Qué es lo que cambia? El tiempo nos cambia de recursos. Imagínense cuando era la época de la peste negra, ha muerto una gran cantidad de la población, 70%, si no me equivoco, no estoy muy bien informada con el dato. Lo mismo, se ha pedido a la gente que quedarse en casa, cuidarse, tener higiene, ver el tema de la alimentación y demás. Ahora estamos pasando por una situación muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos otros recursos, tenemos este medio para poder hablar, para poder estar en contacto. Es decir, que esta situación, si bien no ha sido la única del mundo, y ojalá esto en un futuro, ¿no? Ojalá no vuelva a repetirse, sabemos, es muy posible que pueda pasar, eso está fuera de nuestras manos. Ahora, con lo que tenemos, nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio y comenzar a ser conscientes de que esta pandemia, ahora en el 2020, nos va a presentar también ciertos recursos para hacerle frente. Ahí es donde vamos a hablar de los aspectos positivos, entre comillas de nuevo, ¿no? De lo que vamos a poder aprender nosotros o lo que vamos a rescatar. ¿Qué ha pasado acá? Este brote se ha dado en distintos de conocimiento popular, todos lo sabemos. De repente se ha comenzado a esparcir a nivel mundial. Se han tomado medidas, cada uno de los gobiernos, cada uno de los estados ha tomado sus propias determinaciones de cuidado de su población, pero ha habido algo a nivel universal que se ha pedido, que las personas se queden en casa. La cuarentena. Eso es lo que nos ha cambiado. ¿Qué ha pasado a partir de acá? A partir de diciembre, enero, febrero, muchas cosas en nosotros cambian. Lo primero que ha aparecido, el miedo. ¿Ya? Es lo primero. Uno de los primeros efectos psicológicos que están relacionados con la pandemia va a ser el miedo. ¿Miedo por qué? Porque es algo desconocido. Es algo, y otra vez les digo, esta es una crisis situacional, nosotros no la habíamos planeado y lo primero que nos aparece va a ser el miedo, ¿ya? Este miedo por el brote que se va a dar del país y de repente nosotros hemos comenzado a escuchar y decir, ¿has visto? En China está pasando esto, en Argentina ya hay tantos, en Brasil ya hay tantos. Entonces recordemos un poquito cuando en Bolivia todavía no teníamos casos y de repente teníamos 1 o 2 y entre las familias comenzamos a hablar, ¿no? Y decimos, no, pero en Oruro dice que no hay, pero mira en Argentina y en Chile y está pasando esto. Y cada uno en su país comenzaba a hacer este análisis, a tratar de investigar, a tratar de saber, porque no sabíamos algo. La incertidumbre nos genera temor. Y ese temor es normal. Sería irracional que yo le pida, yo como psicóloga, como ser humano, o amiga, pedirle a alguien, ¿sabes? Que no tengas miedo. Es muy, muy irrisorio porque no puedo pedirle eso a alguien. El miedo es algo que se tiene que presentar, es algo desconocido. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a gestionar y a manejar ese miedo, ¿no? Porque el miedo además es una emoción que también nos permite supervivir. Es una emoción de supervivencia, es una de las emociones básicas que tenemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de miedo, no le vamos a tener como una palabra mala siempre. El miedo nos ayuda a sobrevivir en muchos aspectos, pero llevado al extremo, que es lo que nos preocupa, es donde nos va a afectar de forma negativa. Entonces, este miedo, ¿qué ha hecho primero? El ejemplo que les ponía hace rato ha hecho que nosotros comencemos con las compras de pánico. Lo primero, el miedo a la incertidumbre, es decir, no sé qué vaya a pasar mañana, no sé si me van a prohibir los mercados, ya no van a haber nada, me van a prohibir salir y ¿qué hago? Pues voy al primer supermercado, gasto todo, comienzo y demás, y un 90% de la población mundial ha hecho eso. Nosotros hemos comenzado a ver en el informativo, de repente decían, los supermercados están vacíos, la gente está comprando, están todos, ¿no? Como temerosos, con bastante miedo,
Y eso es uno de los indicadores de lo que ha pasado, es parte de lo que hemos visto. Hay un, hay un doctor que a mí me agrada mucho ponerlo como ejemplo, eso lo van a ver en el tema de las diapositivas. Ahora me gustaría que simplemente estemos así, me agrada el hecho de que me puedan ver, después vamos a volver a las diapositivas, pero este dato yo se los he puesto, ¿no? Entonces, este médico de Estados Unidos, de de la Universidad de Toronto en Canadá, no en Estados Unidos, Abdul Charabi, ha publicado algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Ha publicado un artículo en Facebook, tal vez más tarde podemos ver el tema del link y demás, donde él decía que lo que más va a afectar en este momento, más que el COVID, va a ser el tema del miedo. Y él nos tal cual, y les voy a leer ahora lo que él nos dice, ¿no? Él nos dice, no tengo miedo del COVID-19. Lo que me asusta es la pérdida de la razón y la ola de miedo que empuja a las masas de la sociedad hacia la espiral del pánico y las lleva a almacenar cantidades indecentes de cualquier cosa que tendrían cabida, en el refugio antibombas. Bueno, ellos siempre en otros países, ¿no? Tienen esa dinámica de tener refugios y demás. Entonces él hacía referencia a eso. Decía él como médico, a mí me da más miedo que las personas comiencen a entrar en ese pánico excesivo, que les haga comprar cosas, que les haga almacenarse. Y esto va más allá de tener o no precaución, porque no quiero decir con esto que no tenemos que tener precaución, eso lo vamos a ver también cuando demos las pautas para sobrellevar. Pero una cosa es que tú tengas una precaución consciente y racional de las cosas, y otra cosa es que tú vayas, te compres todo, uno de tus cuartos lo tengas como un almacén, peor aún si no tienes las condiciones y esos alimentos no van a durar. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? A veces cuando compramos de forma excesiva, la comida está ahí, la comida se echa a perder. Entonces tenemos, hasta en las compras, nosotros tenemos que saber administrar y saber qué comprar, qué no, qué es un alimento perecedero, cuál es un alimento que no va a durar, y tenemos que tener mucho conocimiento de eso. Pero el miedo no nos deja pensar en ese momento. El miedo literalmente hace esto, ¿no? Nos nubla la vista. El miedo impide que nosotros podamos tener una toma de decisiones coherente. Bueno, este miedo, les había dicho, lo vamos a relacionar con la incertidumbre, que es lo que está pasando, el hecho de no saber. Ahora, hoy estamos a 22 de abril. Yo me atrevo a decir que tenemos mucha más información de la que teníamos hace un mes. Hace un mes nuestra información era mínima, incluso con el tema de contagio. Ahora van saliendo más noticias, ¿no? Y de repente nos dicen, el virus dura tanto, en el metal, ¿no? O el virus se puede añadir o adherir, a la ropa, se puede, qué sé yo, va a sobrevivir más en el piso, por eso tengan cuidado con los zapatos, y nos van dando esas pautas. ¿Por qué? Porque ya tenemos más información. Y esa información lo que va a hacer es ayudar a tranquilizarnos también, porque tú ya sabes que si vas al mercado, todo lo diseñado, lo que habla la OMS, la OPS, lo que te están indicando a nivel mundial los sistemas sanitarios, que es que llegues del mercado, que te cambies de zapatos, que te cambies de ropa tal vez. Entonces ya la información, noten ustedes cómo la información nos va tranquilizando un poco. Eso, ¿por qué? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a querer tener las cosas bajo control. ¿Qué nos inestabiliza más? El no poder controlar una situación. Entonces, de repente llega un virus, tú no tienes control, no sabes cuándo te vas a contagiar, no sabes si sí o si no. Todos han comenzado a comprar barbijos, han desaparecido y demás, pero no sabíamos la utilidad de la información. Ahora sí la sabemos. No del todo, también nos falta aprender, pero aún así en lo que vamos haciendo estamos tratando de mejorar, porque esa información nos está dando esas herramientas. A mí me hace sentir, yo tengo el control, yo sé que si salgo, vuelvo a casa y tomo las medidas, estoy cuidando para que en casa no pueda haber un contagio. Entonces, ya comenzamos recién a tomar una conciencia, pero vean que va asociada a eso, ¿no? Va asociada a ese componente psicológico, estoy retomando el control. A un principio, el hecho de que exista una cuarentena, ahora vamos a entrar a hablar de esto, ha generado esa pérdida de control en la vida de cada uno. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que están en esta charla, tenemos gente de diferentes países, de diferentes lugares, diferentes profesiones, siempre hemos tenido rutinas de vida. De repente tú salías, ibas a trabajar, te veías con tu pareja, ibas a almorzar, te veías con tus amigos. Todas nuestras rutinas, de golpe, han sido cortadas. Entonces nos hemos encontrado ¿con qué? Nos hemos encontrado con un cambio en nuestras rutinas, con un cambio
y de alguna forma hemos sentido que se nos ha cortado la libertad de golpe. Esa es la emoción directa que uno siente, ¿no? Sí, pero ¿por qué no puedo salir? Y hemos comenzado a sentir ese rechazo. Esa cuarentena en las personas, y eso nos lo dice la Asociación Americana de Psicología, va a indicar que muchos países y muchas personas ante la cuarentena van a comenzar a presentar diferentes síntomas. ¿Ya? Este es un dato, les repito, de la Asociación Panamericana de Psicología, que han identificado que ante la cuarentena las personas van a presentar, primero, miedo. Y hemos hablado del miedo, ya les he explicado a grandes rasgos. Ira, enojo, ¿cómo no te vas a enojar? De repente ya no puedes salir, no puedes hacer tu vida normal. Te han cambiado esos esquemas. Frustración, ¿no? El tema otra vez de estar frustrado, ahora, ¿qué voy a hacer? Y esto viene relacionado también con tu actividad laboral, la incertidumbre de nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el colegio? Los jóvenes, niños, adolescentes, todos hemos atravesado y estamos atravesando estas etapas. Esto no es solo del adulto mayor, por si acaso, o de la persona adulta. Esto también le pasa a un niño, le pasa a un joven que estaba en la universidad, que aunque se ponga a hacer bromas, tú puedes ver memes en internet, en ese niño con la idea, ¿no? ¿Y qué va a pasar con mi año escolar? Voy a tener que repetir clases, voy a perder un año. Entonces, vean cómo esos pensamientos en diferentes edades se van presentando estos mismos síntomas. O sea, esto no es propio del adulto que trabaja de 30 a 40 años, va a dar en diferentes niveles. Ansiedad, ¿no? Y hemos explicado también cómo se da este proceso de la ansiedad, la depresión, que eso es algo que nos preocupa a nivel emocional porque es el cuidado de tu salud, la salud mental, que como psicólogos obviamente nosotros estamos tratando de velar mucho y me agrada que a nivel mundial se haya visto la importancia de la psicología y del cuidado de la salud mental, ¿no? Esto en una entrevista en estos días yo mencionaba justamente eso, y afortunadamente en varios países hay grupos de psicólogos dispuestos a atender y mientras más seamos mejor, ¿no? Acá ese es un llamado también para todos mis colegas en psicología, con el conocimiento que tengan, pues comenzar a hacer algo. Nos toca también, así como estamos viendo a otras profesiones que están apoyando mucho en esto, la nuestra también es importante acá, porque nos toca brindar contención. Para esto hemos dicho miedo, ira, frustración, ansiedad, depresión. ¿Quién va a tratar esto? La psicología. ¿Para evitar qué? Para evitar que las personas incrementen este tipo de sintomatología, ¿no? ¿Y qué más nos va a decir la Asociación Americana de Psicología? El aburrimiento, que no podemos tampoco dejarlo de lado. O sea, el aburrimiento también es parte de esta crisis. No es fácil quedarte en casa, no es sencillo, ¿no? Estar en esa situación. A ver, esta palabra cuarentena es muy diferente al encierro. Eso también hay que ser. ¿Por qué hago tanto énfasis en los conceptos? Porque cuando nosotros, acá en nuestra cabecita, entendemos el concepto de algo, comenzamos a verlo como lo que es, como la realidad, y vamos minimizando un poco los efectos. Si yo utilizara la palabra encierro, por ejemplo, ¿a qué les hace relación? A un prisionero. ¿A quiénes encerramos nosotros? A los prisioneros, a los delincuentes, ¿verdad? Entonces, si yo digo, uy, estamos todos prisioneros en casa, entonces nos sentimos así. Decimos, pero ¿qué he hecho? Y otra vez vamos, nuestra cabeza va a ese concepto y mi libertad y mis derechos, y comenzamos a hacernos ideas que no son correctas. Pero cuando yo hablo de cuarentena, estoy hablando de qué? De un suceso en el cual yo tengo que quedarme en casa para poder cuidar mi vida y cuidar la de los demás. Entonces hemos visto en el tema de la peste negra, les ponía como ejemplo, hace muchos años también se ha hablado y se ha visto el tema de cuarentena, se ha prohibido a la gente. Ahora, imagínense, ellos no tenían internet, no estaban como nosotros, ¿no? Con esa facilidad que tienes películas, tienes DVD, tienes otras cosas. Entonces, este contexto, por eso es importante contextualizar. Entonces, esta cuarentena la estamos utilizando ahora mundial, se ha recomendado en todos los países por el brote del coronavirus. Hemos empezado esto en China, eso lo sabemos, ha sido uno de los primeros lugares que ha tomado esta medida y ha mostrado que tiene un alto grado de eficacia para evitar contagios. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué busco yo como ser humano? Evitar contagiarme. Por eso se hace tanto énfasis en la publicidad, no quédate en casa, quédate en casa. O sea, la idea es esa, que nosotros entendamos, que no sea por obligación. No sería realmente muy lindo que nosotros seamos conscientes. En muchos países se ha impuesto esto del número de carnet, cuándo puede salir, el DNI y demás. Entonces, que yo pueda decir conscientemente, hoy no es necesario que salga, porque el hecho de quedarme en casa está haciendo que me cuide.
y que también cuide a los demás. Entonces, vamos a verlo por ese lado. Las primeras reacciones que se han tenido ante la cuarentena obviamente no han sido buenas, ¿no? Hemos visto el tema del miedo, el tema de la ansiedad. ¿Qué más? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que durante la cuarentena se van a presentar diferentes estresores, es decir, situaciones que van a generar cuadros de ansiedad y cuadros de estrés. Entonces, uno de los primeros, ¿no? que va a ser un estresor va a ser la duración de la cuarentena. El tema del tiempo es un estresor, ¿por qué? Porque nosotros, mientras más tiempo estemos, y se han hecho varios estudios, vuelvo a esta universidad de Canadá que les mencionaba hace rato, los estudios nos han mostrado igual, ¿no? Que mientras más larga es la cuarentena, vamos a ver peores efectos en la salud mental. Entonces, la salud mental está pues de la mano con esto, entonces está siendo afectada. El tiempo de la cuarentena, mientras más tiempo una persona esté en su casa, va a presentar después mayores problemas, voy a utilizar ese término para que me entiendan, en el momento de retomar una actividad normal. Y ahora vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Primero, otro estresor que se va a presentar acá va a ser el miedo a la infección. Cuando hemos comenzado a comprar barbijos, cuando hemos comenzado a comprar alcohol, hace rato les decía, está bien que nosotros entendamos las precauciones que tenemos que tomar. Pero una cosa es que yo tenga precaución y otra cosa es que me vaya a un extremo, que ese miedo incluso se me pueda convertir en una fobia, ¿no? Cuando hablamos de fobia, hablamos de un miedo irracional hacia algo. Y esto nos puede generar eso, ¿no? Una fobia a salir. No quiero salir porque afuera de mi casa hay coronavirus. En mi casa no, aquí estoy seguro y demás. Imagínense en el momento en el que esa persona tenga que salir. El miedo que le va a costar, la dificultad que va a salir, ¿no? La angustia. Es decir, pero no voy a ir en transporte público porque puede haber coronavirus y demás. Ese miedo a infectarnos, que es normal que nos dé, tenemos que saber también dosificarlo a partir de la información. Vamos a ver al final de esta charla cómo la información correcta nos va a ayudar, pero me adelanto ahora viendo este criterio, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo a algo, les decía eso hace rato, es porque nos falta información. El miedo a la infección debería más bien manejarse como, no la palabra miedo, nosotros deberíamos decir precaución a no contagiar. La precaución, es decir, el conocimiento necesario para cuidarme, el cuidado para no contagiarse. Pero si hablamos de miedo, si nosotros en casa vamos a comenzar a informar en nuestros niños, en nuestros adultos, esto va a generar realmente que en el momento en el que haya que salir, vamos a encontrarnos con una población que no va a querer tocar nada, no va a querer tocarte, no va a querer hacer nada y se va a ir al lado. Es una tendencia exagerada. Sí nos tenemos que cuidar, pero necesito que me entiendan que tiene que haber un equilibrio sano para que después no nos genere un malestar innecesario, porque va a ser innecesario. Entonces, ahora nosotros entendamos que las medidas de seguridad correctas nos van a ayudar, pero irnos a un extremo ya va a ser incluso considerado como una patología, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, una conducta obsesiva compulsiva, el hecho de querer este trastorno, y esto viene antes de la pandemia, antes del COVID, las personas que padecen este trastorno, una de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, es eso, ¿no? El miedo a contagiarse con las cosas, a ser demasiado pulcro, demasiado meticuloso con algo, y tú dices, pero eso está bien, el problema es que eso te dificulta tus actividades de la vida diaria. Como seres humanos, todos nosotros vivimos en sociedad y tenemos actividades de la vida diaria. Tu trabajo, tu estudio, tu familia, tu pareja, tus amigos, son cosas que te hacen ser humano. Y para poder estar en una relación correcta con todo esto, tienes que saber cómo poder relacionarte en cada entorno, cómo actuar en cada uno de estos entornos. Pero si tú vas donde tus amigos, por ejemplo, ¿no? Estás en una reunión y dices, bueno, chicos, antes de saludarlos, todos se van a desinfectar las manos, voy a pasarles barbijos, les voy a dar alcohol en gel y les voy a tomar la temperatura. Tus amigos te van a mirar como que mejor no vengas porque esto es raro y demás. Entonces, no llevemos las conductas a un extremo. El hecho de cuidar no necesariamente tiene que ser que nosotros exageremos en estas conductas, ¿no? Tercer estresor que vamos a ver, la frustración, el aburrimiento. Nos vamos a aburrir, muchos se han aburrido, otros no. Teníamos este tema del trabajo, pero acá yo también les voy a pedir algo como sociedad, ¿no? Y esto se los pido yo como Indira Flores, no como psicóloga, va más allá de la profesión,
pero como sociedad es bien importante entender que no todos, como les decía hace rato, no todos afrontamos las cosas de la misma manera, no todos tenemos los recursos para afrontar las cosas de la misma manera. Y con esto de recursos no me voy a lo emocional, me voy a lo económico, porque hay que entender y hay que ser muy conscientes y muy coherentes que el ingreso económico tiene una gran relación en este momento con la tranquilidad y con el bienestar de muchos. Tiene una correlación, porque si yo sé que voy a recibir un sueldo, estoy relativamente tranquilo con eso, mis niveles de ansiedad no van a ser los mismos. En cambio, si yo vivo al día, tengo varios hijos, tengo una familia, tengo que pagar un alquiler, obviamente ahora más bien existe, cada estado no ha tratado de poner soluciones. ¿Por qué creen que el estado pone soluciones para eso? Porque obviamente la gente si no se va a estresar. Si yo no tengo que comer, a un principio había gente que decía eso, ¿no? Decía, o muere del COVID o muero de hambre. Y alguien, o sea, tú podías renegar y decir, ay, qué inconscientes, ¿cómo no se van a poner a pensar? Por un lado, sí, hay un nivel de inconsciencia o de falta de información, pero por otro lado también nos toca entender a nivel social. Y les repito, esto es algo muy de Indira Flores, esa es una opinión mía, pero siempre aprovecho que tengo una cámara enfrente para poder tal vez dar esa opinión, ¿no? De ayudar un poco a que nos volvamos un poquito más humanos, más empáticos con la situación y también entendamos que ante la necesidad, a veces la información, el miedo, la enfermedad, pues no va a ser la prioridad, porque la prioridad a veces es comer, pagar las deudas y demás, ¿no? Entonces sí, cuando encontramos el equilibrio en eso, podemos ayudar. Ahora, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué podemos decir? Va a haber bonos que van a ayudar, las empresas van a poder sacar préstamos, se va a perdonar un tiempo el tema de impuestos, y eso nos tranquiliza un poco. Nos ha puesto un poco más tranquilos a muchos, decimos, ay, qué bien, ya no voy a tener que pagar la luz, por ejemplo, no voy a pagar el agua. Nos minimiza los niveles de ansiedad, por eso les digo, van asociados. Bueno, pero me fui un poquito del tema. Este tercer factor de los estresores, la frustración y el aburrimiento. El confinamiento, el hecho de estar en casa, la pérdida de nuestras rutinas diarias, genera que nosotros nos empecemos a aburrir. Yo sé que siempre que trabajamos, lo primero que decimos todos, me incluyo, no es, quisiera vacaciones, quisiera quedarme en mi casa, ya no quisiera salir y demás. Llegó el momento y la mayoría no lo está disfrutando. Entonces, se genera, ¿no? Un grado de aburrimiento. Por más que te digan, pero aprovecha en tu casa, haz esto, haz una y otra cosa, no es lo mismo. Porque no te olvides que en tu mente también está esa idea de que por qué estoy acá, me han quitado la libertad, o sea, todos esos conceptos que hemos visto antes están pues en la cabeza de la persona, no podemos cortarlos, no podemos fingir que no existe. ¿Qué más vamos a ver? Otro de los estresores que ya se los mencionaba desde un punto de vista personal, pero también es un estresor y es el tema de contar con suministros adecuados, con tener el tema, ¿no? De los insumos necesarios para sobrevivir, comida, agua, luz, un techo donde vivir. Y acá también voy a meter el tema de Internet, porque es importante o es necesario que nosotros veamos que ahora, por ejemplo, cuando te han dicho tienes que trabajar en tu casa, tienes que pasar clases en tu casa, de repente vas a utilizar una plataforma. Muchos no sabíamos lo que era una plataforma. De repente te dicen tienes que conectarte y usar Zoom y vas a ver y un Classroom y te hablan de cosas que ni siquiera entendías. Y mire, considero relativamente joven, pero soy de la generación que no ha crecido con estas aplicaciones. Y a mí me ha costado trabajo. Entonces me pongo a pensar en mis colegas que tal vez tienen un poco de más edad, es difícil. Es un cambio de nuestra crisis, como les decía hace rato, de la noche a la mañana nos viene, te dicen vas a trabajar desde tu computadora, ¿y qué pasa si no tengo Wi-Fi? ¿Qué pasa si ya no tengo esto? Entonces, esta parte de los suministros también es un estresor. También nos genera esto. La información inadecuada, Dios, eso es algo que realmente nos genera mucha ansiedad, mucho estrés, uno de los estresores principales. El escuchar, ¿no? Dice que te vas a contagiar si tocas a alguien. Y esto no solo pasa con el COVID, esto nos pasa con muchas cosas. La mala información es lo peor. Y acá también voy a decirles algo, acá tenemos personas de diferentes edades, pero este va más, es un consejo más para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que estamos un poco más sumergidos en la tecnología. Nuestros papás han comenzado a utilizar redes sociales, Facebook, WhatsApp, pero a veces nuestros papás creen mucho en la información. Acá se ve que los adultos son quienes más creen en la información falsa. ¿Por qué? Porque el adulto considera que todo lo que está en Internet, o basta con que diga, perdón, voy a mencionar un periódico X, ¿no? Digamos, página 5, así por no decir el nombre, y de repente ese periódico me dicen,
me comienza a dar información innecesaria. Estoy solo poniendo un ejemplo, ¿no? Que dice que si comes uva te vas a curar del COVID. Y viene tu mamá, tu tía, dice que tienes que comprar uva y ha comprado arte y demás. Leído. Entonces, los adultos son los que más comienzan a creer en esta información. ¿Por qué? Porque no conocen o no saben la facilidad que uno tiene para poder crear una información. Yo en este momento puedo agarrar con una aplicación en mi celular, poner una foto, photoshopear a alguien, decir que es médico, que ha muerto en tal parte, inventarme una historia y la subo a Facebook. Y de repente empezamos a ver cómo se va viralizando. ¿No? Y eso es gracioso porque han comenzado a experimentar haciendo esto, poniendo fotos de actores o actrices de diferentes rubros y de repente comienzan a decir, ¿no? Fulanito era médico, en tal, murió. Y los que sabemos que son actores, nos reímos, pero hay gente que cree en esto. Entonces te das cuenta cómo la información adecuada nos perjudica terriblemente. Y esto tenemos que enseñar, sobre todo los adultos que están comenzando con la tecnología, no creas todo lo que se dice, no compartan todo, a veces hasta en grupo de profesionales uno va compartiendo por la ingenuidad. Y esa información va generando pues, malestar, ¿no? Que ya comenzamos a tener mucha información, aparte que comenzamos a estar sobresaturados de información, y ese también es un aspecto negativo. Todo el tiempo estar. Una cosa es que necesitemos estar informados. Sí lo hacemos, por favor, en eso no se confundan. Necesitamos tener información responsable, información de primera fuente, información real, información científica. Eso necesitamos. Pero si yo estoy cada 5 minutos viendo cuáles son los índices mundiales, cuántos han muerto en China, cuántos siguen muriendo, cuántos están vivos, cuántos se han contagiado, me voy a sobresaturar del tema. Bueno, eso lo vamos a ver en las pautas, ¿no? Para poder ayudarnos un poquito a sobrellevar. Ahora seguimos viendo esta parte de los estresores. Entonces, vimos cómo estos diferentes factores que son de la vida diaria, he tratado de ponerles ejemplos muy reales, por eso de cosas que nos pasan, para que entendamos que esto efectivamente nos está pasando y tiene una explicación. Entonces, no tenemos nosotros que atacar a la gente que está en nuestra familia, sobre todo. Si de repente tu mamá te cuenta, dice que esto nos va a curar, explícale, ten la paciencia de decirle, no creas todo lo que te va a decir. Y hay un punto en el que todos nos tenemos que tranquilizar y desvincular un poco de la información o buscar información real. Ahora el gobierno en diferentes países se está haciendo cargo de darle información y eso es muy sano. Yo lo considero muy sano que un gobierno, pues, en determinado horario cada día te dé cifras, te dé datos reales, porque eso necesita la población. Así no voy a decir, mi vecina me ha dicho que había escuchado que el ministro dice que hay, o sea, no tenemos ese juego de información, tenemos información real. Esa información nos es útil. Un poquito acá, yo adoro el Facebook, adoro las redes sociales, pero siempre hay que utilizarlas con esa sabiduría. No crean, por favor, todo lo que están viendo, investiguen, averigüen. Si una noticia les genera interés, aparte, vayan a otros buscadores, vayan a Google, o sea, no se queden con esa primera información porque han visto todo lo que nos puede generar, empezando por el miedo. Bueno, ahora, ¿qué hacemos para mitigar estas consecuencias? Y hemos visto todo lo malo, ¿no? Lo que nos está pasando, triste, estamos aburridos, enojados, ya con posibles cuadros de depresión, ansiedad y todo lo que hemos mencionado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hay un brote de enfermedades, la cuarentena va a ser una medida necesaria. Así que a todos los que nos están viendo, yo les pido por favor respetar esta medida porque es algo necesario. Estamos viendo que es importante, es una medida, no es la primera vez que se está haciendo a nivel mundial, es algo que se está haciendo cuando se presenta una enfermedad de esta magnitud. Lo hemos vivido en años atrás, entonces vamos a entenderla y vamos a darle la importancia que se merece. Pero también vamos a comenzar a sacarle el provecho y a aprender de esto. Todas las situaciones de la vida, si no nos generan un aprendizaje, sería absurdo y sería muy triste, ¿no? Entonces, todo lo que nos pasa en la vida, sea bueno o sea malo, y sobre todo lo malo, porque ahí es donde vamos la gente, no sé por qué me pasa esto, y renegamos y demás. Yo siempre les digo en conferencias a mis alumnos, hasta a mis mismos pacientes a veces, de todo lo malo que te pasa. Si tú no sacas un aprendizaje, estás dejando que esa cosa mala que te ha pasado te gane. O sea, aquí la idea es sacar un aprendizaje de todo. Y en serio, de todo podemos sacar un aprendizaje. Y ahora vamos a llegar a eso. Lo primero que les voy a pedir, ya vamos a empezar a ver algunas pautas para poder sobrellevar la cuarentena, que es lo que nos interesa. Entonces, lo primero, vamos a comenzar a limitar el consumo de las noticias.
limitado. ¿Por qué les digo que tiene que ser limitado? Ya les decía hace rato, está bien que tenemos que informarnos, pero es importante que cuando tú estés obteniendo esta información sepas y tengas un minuto en el que puedas desvincularte del tema. ¿Para qué? Por salud mental, todos necesitamos un espacio libre de algo negativo. Esto lo digo referente a la pandemia, ¿no? O cuando hay algún tipo de... Lo mismo cuando tú tienes un problema, y te voy a poner un ejemplo que está fuera del tema para que me entiendas. Cuando tú te peleas con tu pareja, cuando nosotros nos peleamos con nuestra pareja, de repente todo el día estamos pensando en eso, ¿no? De por qué he hecho eso, pero no me ha llamado, pero se conecta y nuestra cabecita está 24 horas pensando qué pasa, por qué y demás. Eso es lo mismo que estamos haciendo a veces, ¿no? Pero dice que el coronavirus, pero has escuchado, pero aquello, a ver, pon CNN, busca lo mismo. Estamos pensando todo el tiempo. Tú te peleas con tu pareja y estás así, de repente viene tu amiga y te dice, ¿sabes qué? Saldremos. Vamos a comprar ropa o vamos al cine o vamos al circo, vamos a algún lado. Y llega un punto en el que ni te das cuenta, pero una media hora, una hora de tu vida te olvidaste de ese conflicto. Te quedas tranquilo. Tu cuerpo, tu mente ha recibido un pequeño descanso, aunque tú ni siquiera te hayas dado cuenta. Lo mismo ocurre acá. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental. Y el hecho de estar todo el tiempo con la información satura y de verdad llega a cansar, uno se siente cansado y la gente te dice, pero no has hecho nada, ¿por qué estás cansado? La parte emocional realmente afecta, o sea, hay un cansancio mental, estás todo el tiempo con información y necesitas desvincularte, entonces en algún momento que puedan, agarren y desconéctense un poco, ¿ya? Desconéctense un poco, desconéctense de sus celulares, dejen sus celulares una horita ahí, no va a pasar nada, obviamente cuando no tengan trabajo, no lo hagan en mitad del trabajo, de repente llegan las 6 de la tarde, desconéctense media hora, pónganse un DVD o pónganse a leer un libro o hagan algo que no los esté uniendo con todo el mundo, con todo lo que les está pasando. Una media hora, una hora al día. Es muy sano que hagamos eso. Nos estamos desvinculando. Luego tenemos que volver a la realidad, claro que sí, pero volvemos más fresquitos. Volvemos también a habernos mimado un poco después de habernos cuidado. Toma un baño largo si puedes, es decir, haz algo que a ti te guste hacer. Les repito, no todos somos iguales. Entonces, lo que a mí me va a funcionar, tal vez no les funcione a ustedes, pero les doy opciones que pueden hacer, ¿no? Si te gusta tejer, anda a tu patio y quédate una hora ahí, olvídate el teléfono. Y también en casa, eso vamos a llegar a hablar un poco de cómo poder manejar la relación en casa. Y ahí les voy a explicar, no, me voy directamente a ese punto para que podamos enlazar. En casa, nosotros, una forma interesante de poder sobrellevar también esta parte de la cuarentena es respetar mucho nuestros horarios y nuestros espacios en casa, más allá de lo que tú hagas como persona. Estoy hablando del círculo familiar. Yo sé que algunos me van a decir es difícil porque vivimos en un espacio pequeño y demás, pues esto se trata de también poner nuestra parte. Cuando ha comenzado esto, hemos comenzado todos a decir, aprovecha, puedes estar con tu familia, claro, porque una de nuestras quejas de los que tienen hijos y demás siempre era, no puedo estar con mis hijos, no tengo tiempo, trabajo. Ahora tienes tiempo de sobra, aprovéchalo. Entonces nos hemos ido también al extremo. Yo veía o algunas amigas me decían, mira, esta es mi rutina diaria. En la mañana desayunamos todos en familia, luego lavamos platos, luego nos vamos toditos a trabajar en la misma sala, almorzamos juntos y yo me asustaba un poco, decía, ¿y sus ratos libres? Y no, después, cuando pase la cuarentena, vamos a tener ratos libres, ahora hay que aprovechar y estar todos en familia. Eso no es tan sano y no es tan productivo. Nosotros tenemos que entender que una parte de continuar con nuestras rutinas diarias es justamente respetar nuestros espacios personales. Hace rato te decía, una pequeña forma también de vencer esto, que es que te alejes de las noticias y que puedas estar haciendo actividades personales que a ti te gustan, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos en familia también. Sí es bonito que compartamos cosas. Ahora tenemos esa oportunidad. Desayuno, almuerzo, cena, siempre y cuando la familia tenga esa rutina, háganlo. Funciona. Si la familia tiene la rutina de ver un programa de televisión todos juntos, vamos, hoy nos toca ver, veremos los singles, veremos una película, yo veo mucho los singles, pero pueden ver lo que quieran en familia, pero también respetar sus tiempos con los niños, con los adolescentes, sobre todo con los adolescentes. Entonces, al adolescente tienes que darle su lugar de independencia, o sea, tienes que respetar también su espacio. El hecho de estar todos en el mismo ambiente físico no quiere decir que tengamos que estar todos juntitos a la cocina, juntitos, así como si estuviéramos amarrados. Hay espacios y esa es parte de la convivencia sana. Lo que les estoy explicando es una convivencia sana, que así cuando nos toque reunirnos, todos
cosas listas, pero si tú estás 24/7 con tus hijos, con tu pareja, sobresaturando, incluso nosotros mismos estamos perdiendo nuestra libertad y nuestras rutinas personales. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que vamos a hacer en casa, pero parte de la convivencia, de la convivencia sana es esa, respetar nuestros tiempos, respetar nuestros horarios en el tema del trabajo. ¿Qué vamos a ver después? El tema del teletrabajo, de las actividades, lo vamos a catalogar como el manejo correcto de las rutinas. A un principio les dije, nosotros antes de esto teníamos rutinas de trabajo. Te levantabas a las 7, te bañabas, te ibas, tomabas el minibús y demás, nuestras rutinas diarias. Ahora todo eso, la gente cree que esto está cambiando. Nosotros no deberíamos cambiarlo. No, simplemente estamos cambiando el ambiente físico, pero deberíamos levantarnos a la misma hora, desayunar a la misma hora y en el momento en que tú tengas que hacer tu teletrabajo, por ejemplo, hablo a los profesionales, no hacerlo en el cuarto, eso no funciona, no es una buena idea. Ve a otro espacio de tu casa, puedes ir a la sala, a algún lugar, es decir, ir variando de espacios. Eso también nos va a ayudar un poquito. Lo mismo con el tema del colegio, con el tema de las tareas, ¿no? Ir buscando y respetando esos horarios. Porque va a haber después a nuestras rutinas con modificaciones, con cambios, pero vamos a volver. Entonces, no queremos acá acostumbrarnos todo el día en cama, trabajo en cama. Eso no va a funcionar para todos, ¿no? Tienes que tener un gran nivel de manejo de tu tiempo. Entonces, la idea acá es no perder esas rutinas que nosotros teníamos, porque luego nos va a costar mucho tiempo volver. Y la idea es que no volvamos a sufrir otra crisis por el cambio. La primera crisis ha sido tu cambio al quedarte en casa. Ahora no queremos otra crisis porque todo vuelve a la normalidad, tienes que volver a salir, ya te habías acostumbrado. Entonces, las rutinas tienen que mantenerse, pero a esto también le vamos a sumar algunas rutinas, ¿no? ¿Qué rutinas le vamos a sumar? Vamos a probar tecnología acá y en algún momento del día, así como te he pedido también que te desconectes, también voy a pedirte que busques algún momento para estar en contacto social. Estar en contacto social, llama, ya sea a tu familia, a tus amigos, con los adolescentes, está bien que estén en contacto social. No te olvides que el adolescente, una de sus características es estar siempre con sus pares. Entonces ahora es tal vez una de las poblaciones que está sufriendo mucho esta parte. Entonces el tema del WhatsApp, de los grupos ayuda y también nosotros como adultos, ¿no? Agarrar, llamar por teléfono, tener un tiempo para eso. Ese es nuestro nuevo contacto social que lo podemos hacer. Estamos viendo que no lo hemos perdido del todo. Vamos a utilizar estrategias psicológicas también para poder sobrellevar esto. Es decir, realizar algunos ejercicios de relajación. Esto es algo que vamos a introducir en nuestras rutinas. Yo estoy segura que la mayoría no lo tenía, pero sí nos ayuda, ¿no? Hablar de la relajación, de la meditación, incluso, ¿por qué no? Son recursos que estamos utilizando. No es un tipo de terapia, esto lo dejo claro. O sea, no estoy diciendo que meditar es una terapia, pero sí son recursos que nos van a ayudar, ¿no? El tema de aprender a relajarnos, escuchar música que nos tranquilice, dentro de lo que es un tratamiento, por ejemplo, para ansiedad, nosotros trabajamos mucho con técnicas de relajación, obviamente desde una parte científica, ¿no? Entonces también se puede recurrir a algún psicólogo y también surge la idea ahora, ¿no? De que nosotros los psicólogos podríamos comenzar a dar algunos videos de lo que es una técnica de relajación, la respiración correcta, para que la gente lo pueda hacer en casa, así como tienes en YouTube te encuentras videos de cómo hacer ejercicios abdominales, también podríamos, y estoy segura que también lo encontramos, yo no me he puesto a buscar, pero si busco estoy segura que va a haber, ¿no? Videos de técnicas de relajación para ayudarnos. Eso lo podríamos hacer también en familia o lo puede hacer cada uno, nos va a ayudar. El tratar de seguir la rutina diaria, les decía, ¿no? El no mezclar nuestros horarios, si tengo que trabajar en la mañana, trabajo en la mañana. Algo gracioso que yo decía a un principio cuando comencé a dar charlas respecto a esto, desde nos hemos comprado agenda y todos me decían, sí, qué macana. Ahora digo que no, o sea, yo me retracto de haber dicho eso, porque nuestra agenda ahora debería ser mucho más utilizada que antes, porque antes todavía tus rutinas, tú te las sabías de memoria. Ahora qué bonito es que en la noche tú vayas y utilices la agenda que te has comprado, que no es en vano, en el mes de abril, y pongas lo que vas a hacer mañana. Administres tus tiempos. Y el día de mañana te levantas, abres esa agenda y dices, ok, para hoy yo me he programado estas cosas y puedes respetar, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a seguir una rutina diaria. Puedes aumentar nuevas cosas, obviamente. Respetas el tiempo en familia, respetas el tiempo de ocio, tiene que haber un tiempo de descanso, un tiempo para un tiempo de libertad, un tiempo en el que tú hagas lo que a ti te considere, lo que tú consideres necesario para ti.
y pues utilicen las agendas, no han sido en vano. Ahora me retracto de haber dicho eso en algún momento. Mantener el estilo saludable, eso es algo que nos está costando. A un principio, y no les había mencionado eso, ¿no? Uno de los factores de la ansiedad también va relacionado con nuestros hábitos alimenticios y también con nuestros hábitos de sueño, porque la ansiedad, como les decía, tiene una manifestación fisiológica, una manifestación emocional. Entonces, esta misma nos da ese tipo de respuesta, ¿no? Y de repente te encuentras comiendo más porque estás ansioso. Yo les aseguro que muchos ahora se han antojado cosas que antes no se antojaban, por el simple hecho de que ahora no puedes ir y tenerlas. Esa es una reacción, una respuesta normal en nosotros. Cuando nos dices no pueden hacer algo, todos, ¿no? Pero quiero. O sea, yo me antojo esto, pero ahora no puedo. Y crees que tienes hambre y demás, ¿no? Entonces lidiamos también con la parte acá. Acá nosotros tenemos que tratar de mantener siempre un estilo de vida saludable. Es decir, esto no tendría que afectarnos. Sí, tal vez tendríamos todos que introducir en nuestra rutina diaria hacer ejercicios. Y esto va para todos. No hablo de personas que sean con obesidad, no, todos. ¿Por qué? Porque estamos en una vida sedentaria. Por más que hace rato yo te dije, para ir a trabajar anda a tu sala, luego puedes ir al patio y demás, nuestras casas pequeñas, muchos viven en departamentos. Entonces, estamos en una vida sedentaria. Lógicamente, ¿qué tenemos que hacer para poder contrarrestar eso? Tratar de hacer ejercicios en casa. Y eso ya es por salud. Yo no me voy al tema de tienes que verte bien y demás. Se va mucho más allá del físico. Esto es por salud, para que tu cuerpo no se... O sea, cuando tenemos una vida sedentaria, una rutina así sedentaria, vamos realmente, nuestro cuerpo va a comenzar, es como una máquina que se va comenzando a apagar. Y necesitamos nosotros mantener un estilo de vida muy saludable en cuanto a la alimentación, en cuanto a los ejercicios y a los estilos a la calidad de sueño. La calidad de sueño ha sido bien afectada en esta época. Igual, yo he escuchado a mucha gente decir, ya no sé qué hora es, ya no sé qué día es, porque como mañana tengo que estar en mi casa, me he dormido a las 5, 6 de la mañana, y a muchos nos está pasando eso. No se olviden que nuestro cuerpo, nuestro reloj, nuestro ciclo circadiano para el sueño es algo que se puede acomodar. Cuando tú vas a otro país, de repente has viajado en la tarde, sales en la tarde de tu país y llegas allá en la mañana. Entonces, ¿y a qué hora voy a dormir? No hay eso. Entonces, el cuerpo se va acostumbrando. Si tú acostumbras ahora a tu cuerpo a dormir de 3 a 7 y trabajar toda la noche, te va a costar mucho romper esa rutina después. No tendríamos por qué cambiar esos hábitos. Entonces, mantengamos, y eso es algo que nosotros sí lo podemos manejar. O sea, lo que les estoy diciendo, las pautas que les estoy diciendo son cosas que nosotros podemos hacer. Simplemente es, ya, agarra tu agendita y comienza a modificar, ¿no? Algo que también nos va a ayudar es el pensamiento altruista, ¿ya? Y sí, esto es científicamente comprobado, el pensamiento altruista. Hace algunos años yo estaba dando una charla sobre la neurociencia de la felicidad y me encantó porque les pone un ejemplo, ¿no? De una universidad de Harvard que hace un estudio y ellos nos dicen que para ser feliz una persona tiene que cumplir ciertos pasos y entre esos pasos estaba justamente el ser altruista, el pensar en los demás. Eso es algo que nosotros necesitamos entender ahora. Esta enfermedad no es algo solamente mío, no se trata de yo me voy a cuidar y no va a pasar nada. Esto es algo que está relacionado con el mundo. Si yo sé que fuera de mi casa hay gente vulnerable, gente que no tiene, que tiene que estar en las calles, no me sirve de nada solo atacarlos y decirles, ay, por su culpa yo me voy a enfermar y me voy a morir. Yo tengo que entender que si esa gente es vulnerable, yo también soy vulnerable. Entonces, en esa medida hay que comenzar a actuar de forma social. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ayudar yo desde la posición en la que estoy? Porque cada uno en su posición, cada uno donde está ayudando, pero puede ayudar un poco más. El hecho de que en este momento ustedes se queden en casa, créanme que es una gran ayuda. No es como muchos dicen, estoy salvando al mundo desde mi cama, no estoy haciendo nada, es falso. Ustedes ya han visto qué complicado es quedarse en casa, qué difícil había sido eso para el ser humano, pero lo estamos haciendo. Por eso les decía y hacía tanto énfasis con los niños. A los niños también les está costando. Hay niveles de ansiedad y hay niveles de estrés en los niños, porque les cuento que los niños también se estresan. No solamente es esto de los adultos, los adolescentes, la gente adulta, ¿no? Que está en esta tal vez que tiene la carga emocional más pesada por el tema de trabajo, de llevar el dinero a la casa, los adultos mayores, todos desde nuestra posición estamos sufriendo, pero todos desde nuestra posición ayudando y podemos ayudar más aún. Entonces seamos altruistas, pensemos también en la sociedad, pensemos en colaborar a quienes podamos,
mantengamos bastante conexión con los seres queridos. Este tipo de situaciones este tipo de estrategias, perdón, nos van a ayudar a que pueda minimizar los efectos, ¿no? Que habíamos dicho que es lo importante. Y algo que para terminar, un consejo que también les doy, les decía que sí, de toda situación siempre tenemos que aprender algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender acá? Aprendamos la fragilidad que tiene la vida, ¿no? Es bastante frágil. Ahora muchos nos estamos dando cuenta, muchos tal vez ya lo sabíamos. El mundo es muy frágil, la vida humana es frágil. Estamos ahora realmente expuestos a todo y nos toca también entender que es necesario trabajar por nuestro bienestar, por nuestra calidad de vida, parte de nuestro bienestar personal, de cuidar nuestra salud mental, como hace rato les decía, ¿no? El tema de la felicidad es hacer también cosas que a ti te hagan feliz. Una vez que salgamos de esto, piensen también, sean un poquito egoístas en el buen sentido. Es bueno a veces ser egoísta y pensar en uno, sobre todo los que son papás, aunque les parezca raro. ¿Por qué? Porque cuando tú eres papá, tienes que comenzar a pensar también en estar bien tú, porque cuando tú estés bien, tus hijos van a estar bien. Si tú estás todo el tiempo estresado, tenso, renegando, eso les transmites a tus hijos. Entonces, una vez que nosotros salgamos de todo esto, vayan y cumplan con sus sueños, cumplan con sus metas, realmente hagan las cosas que no han podido hacer antes, porque estamos viendo que son oportunidades que tenemos en la vida. Ahora nos está tocando esta situación, la vamos a afrontar de la mejor manera y vamos a salir todos de la mejor manera unidos, pero una vez que salgamos, no perdamos esa unidad, sigamos con la misma actitud, pero comencemos también a luchar un poquito por nuestros sueños personales. Eso realmente nos va a ayudar a ser más felices en el mundo, a ser mejores personas, y cuando tú eres mejor persona, estás mejorando el mundo, estás mejorando todo para los demás, y eso es lo que queremos. Siempre hablamos de esa utopía del mundo mejor y demás, pues les cuento que sí la podemos lograr, en la medida en que nosotros no seamos egoístas, no estemos pensando solamente en nuestro bienestar personal, no estemos solamente criticando y por qué hacen y por qué no hacen. Trabajemos juntos, trabajemos en equipo, esta vida es muy cortita, entonces disfrutémosla de la mejor manera. Si hay preguntas, no sé cómo vamos con la interacción, me he dedicado solamente a hablar, no he podido leer nada. Voy a pedir por favor a nuestros moderadores que me indiquen si tenemos alguna pregunta, algo. Ah, ya, ese es un tema que no lo habíamos mencionado, ¿no? La somatización. Hola, hola, no sé si me escuchan. Bueno, creo que sí estoy activada. Es un tema que no lo habíamos tocado, pero qué importante es hablar de la somatización. Es cierto, una de las respuestas que podemos presentar ante estas situaciones, en este caso el COVID-19, pero también se da con otras enfermedades, es comenzar a somatizar los síntomas. Y esto viene a raíz del miedo y la incertidumbre. Va con lo que hablábamos a un principio. El hecho de que hoy, por ejemplo, yo diga, mi garganta está un poco seca. Y justo hoy he salido al mercado y me acuerdo que una persona no estaba con barbijo y estaba cerca de mí y de repente comienzo a pensar y digo, no, yo también debo tener, ya me he enfermado y comienzas a magnificar la situación. Es parte de uno de los efectos que también se da en esta situación, ¿no? Y es acá tal vez donde sí se necesite un poquito acudir a un profesional, un especialista para que nos ayude a minimizar los efectos de la ansiedad. Pero ¿qué podemos hacer si no estamos con la posibilidad de recurrir a un especialista ese rato? Tratar de ser muy analíticos con la información, ¿no? Es decir, yo sé primero que, a ver, les pongo el ejemplo que les manejo en este momento. Yo hoy he salido en la mañana, me he acercado a una tienda y había una persona que se ha acercado mucho a mí y estaba sin barbijo y ha estornudado. Yo llego a casa y de repente me empieza a doler la garganta. Entonces le digo a mi esposo, a mi pareja, no, me han contagiado, hoy ya estoy mal, no, llama al médico y demás. Tengo que ser consciente con la información. ¿Qué me dice la información? Que la incubación es hasta los 14 días.
Entonces, si yo creo que después de 3 horas me he infectado, para empezar ya está mal. Esa es una forma de racionalizar la información. Estoy siendo racional con las cosas, ¿ya? No quiere decir con eso que no me haya contagiado más. Hay una posibilidad, lastimosamente. Por eso tengo que tomar las medidas de seguridad. Pero nos ayuda mucho a calmarnos el hecho de ser racional con la información, ¿no? De decir cómo está la situación. Yo he utilizado barbijo, sí, yo estaba con barbijo. Yo me he desinfectado, he hecho eso. Entonces, eso va minimizando las posibilidades de contagio, pero también va minimizando los efectos de este estrés o de esta ansiedad que se puedan presentar ante comenzar a sumar la enfermedad. Difícil que nosotros podamos a veces desligarnos un poquito de esta información, ¿no? La única forma es desconectarnos. Sí tenemos que dar una fuente real de información, pero yo voy a compartir algo con la persona que está diciendo, o sea, comparto ese pensamiento. Te molesta, te genera molestia el entender que hay gente que no está cumpliendo. Yo sí les decía, ¿no? Tengamos tolerancia, seamos empáticos, pero eso también tiene un punto, o sea, todo tiene que ser equilibrado. Siempre hablamos de un equilibrio. Si tú te ves a tu vecino, tú sabes que tu vecino no necesitaba salir, que tiene todo y sale porque solo quería salir. ¿Cómo no te va a molestar? Te molesta, porque eso te está afectando a ti también, eso te perjudica a ti. Entonces, hay un punto en el que lo único que podemos hacer es hacer un cambio a nivel personal. O sea, no nos queda otra, no vas a obligar. Obviamente tenemos ahora las normas, tenemos a la policía, hay multas, están los militares, pero ya a nivel personal, lo único que puedes hacer es tú, en tu medio donde estás, si tú tienes un familiar que está saliendo y demás, explícale que no debe hacerlo. O sea, es como uno a uno, ¿no? Es como, es un contagio uno a uno. No podemos hacer más. O sea, si yo me porto bien, voy a procurar que todos en mi casa se porten bien y tomen las medidas y respeten las medidas. Y ya esas personas lo harán con sus amigos y demás, porque no podemos hacer nada. Y yo sé que es un poco molesto y doloroso que de repente tú escuchas en el informativo y dices, tal grupo social ha decidido no respetar la cuarentena y ha salido. Y de repente tú dices, pucha, pero yo estoy en mi casa, yo estoy un mes y estoy cumpliendo, yo sí, te va a dar rabia, es una reacción normal. Pero les repito, acá mucho no vamos a poder hacer con ese aspecto. O sea, tal vez es mejor simplemente tomar los cuidados necesarios. O sea, lo que tú estás haciendo está bien, ¿no? Y tratar de pensar que a las personas que tú veas que no están cumpliendo, explícales de buena manera, explícales, no todos entendemos igual, hay explicación, pero pensemos que realmente en algún punto todos se van a dar cuenta de la gravedad de esta situación, la van a entender y la van a respetar como es. Antes de responder tu pregunta, voy a responder una que acaba de llegar acá al chat, que la pude ver, que le dice, ¿qué puedo hacer con el insomnio? ¿Qué se puede hacer con el insomnio? Vimos ya que el insomnio va a ser una de las repercusiones, ¿no? Va a ser parte de los cuadros de ansiedad que se van a presentar. Sí, aconsejo a esa persona tratar de buscar apoyo psicológico. Ahora se puede porque hay muchos profesionales a nivel mundial que están trabajando con líneas de atención, con call centers, con centros de llamadas, los cuales te pueden dar una pauta para poder manejar. Hay que identificar en un caso particular por qué estás con insomnio. A nivel general decimos, es el cambio, es la ansiedad y demás. Pero esto hay que verlo a nivel individual.
¿no? Cada uno en su posición, en su casa, qué es lo que está pasando, y así poder ayudar de forma efectiva. Todo lo que hemos dicho son pautas generales, pero ya para poder ser un poco más eficaz es necesario ver la individualidad del ser humano, ¿no? Lo que te afecta a ti, tal vez tú estás preocupado porque, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Tus niños no están pudiendo entrar al internet, no están haciendo las tareas y eso puede ser tu generador de insomnio. Yo no tengo hijos, entonces mi generador de insomnio tal vez es mi trabajo, qué voy a hacer, mi computadora no está bien, entonces por eso acá se vuelve un poco particular la atención, ¿no? Entonces hay grupos, hay muchos grupos de profesionales que están trabajando, que estamos trabajando con este tipo de apoyo y yo sugiero a la persona que ha escrito esa pregunta, pues que pueda buscar eso para recibir apoyo individual. Eso le va a permitir realmente mejorar. Y con el tema, ¿no? Del manejo del duelo, del paciente, pucha, los duelos son complicados, los duelos son procesos bien individuales, son procesos realmente complejos, más cuando hablamos de un duelo por la pérdida de una persona. Duelos a nivel general todos los tenemos en todos sentidos, la pérdida de cualquier cosa, pero la pérdida de un ser humano genera un tipo de duelo bien fuerte. Más aún el hecho de los protocolos que te dicen ahora, ¿no? No lo vas a poder ver, no vas a poder despedirte. Acá nuestras tradiciones, el paseño, el boliviano, es bien de tradiciones. Nuestra tradición es velarlo 1 hasta 2 días, estar ahí, acompañar la familia y todo. Ahora lo que están haciendo también es afectarte en tus tradiciones, pero es algo que tienes que respetar. Entonces, justo por eso, nosotros deberíamos tratar a nivel psicología a las personas que están quedándose, a las familias que están perdiendo personas por esta enfermedad, van a necesitar apoyo, van a necesitar contención, porque no es lo mismo, ¿no? Que tú cumplas con tus tradiciones. Hasta eso es parte del respeto. Mucha gente te dice es una falta de respeto que mi papá siempre quería que lo velemos con sus amigos en la casa, y podemos ver, lo van a cremar, él no quería, o sea, estamos rompiendo con muchos esquemas de la vida cultural y cuando nos metemos con eso duele. Entonces, también vamos a buscar, vamos a ver que estas personas necesitan apoyo psicológico personal. No sé si hay más preguntas, alguna otra duda. He tratado de ser lo más general en esta charla. Espero realmente que les haya sido útil, que les haya servido. Gracias. Realmente agradecer por la charla a nuestra querida colega Indira Flores. Realmente hemos escuchado atentos todo lo que has dicho, nos va a servir de mucho. Estamos en una etapa sumamente nueva para todos nosotros, todos. Y bueno, hemos aprendido bastante. Te agradecemos de todo corazón por tu interés y te vamos a invitar a próximas charlas porque sé que van a venir muchas interrogantes. Tenemos la posibilidad de poder generar estas conversaciones y poder también colaborar a la sociedad en lo que conocemos, ¿no? Finalmente, el grupo Quorum Media Group agradece a todos los asistentes, a todas las personas interesadas en participar en estas charlas que van a ser muy diversas, van a ser más comunicativas. Estamos entrando al medio virtual, pero de una forma totalmente necesaria ahora, obligatoria, digámoslo así, porque va a ser todo ya de manera virtual y el mundo en sí ha cambiado y nosotros debemos estar listos para afrontar esto. Indira, te quiero conceder las palabras finales y el cierre del evento, por favor, y siempre agradecido con tu persona. ¿Estamos bien? Bien. Creo que no estamos Ahora con la... creo que estamos. Ahora sí. Ahora sí estamos. Por favor, querida Indira, quisiera que
hagas el cierre de la charla. Y obviamente, si dónde te podemos ubicar, si nos puedes dar algún número de referencia también para nuestros queridos asistentes a la charla, y también lo vamos a subir a redes sociales, a YouTube, para que varias personas que puedan ver y reproducir este video puedan contactarse también contigo. Sabemos que tú estás haciendo voluntariado, sabemos de tu calidad profesional de ayuda a muchas personas, sabemos también de tu trabajo profesional, y bueno, esperemos también contar contigo para poder ayudar a más personas. Muchas gracias, Doc. Entonces voy a aprovechar un poquito para hacerme publicidad en estos últimos minutos. Bueno, no a mí, sino a las instituciones a las que orgullosamente represento. Primero a la Universidad Boliviana de Informática. Estoy a cargo de la carrera de psicología, ahora en dirección de carrera. Y pues quiero comunicar a todos, muchos ya saben, nosotros estamos trabajando con un centro de llamadas justamente para poder atender a las personas, para poder dar orientación. Esto es totalmente gratuito. Pueden en la página, sí le voy a pedir al doctor ayudarnos difundiendo nuestros números con los horarios para que la gente que está escuchando eso pues sepa a las personas que les decía, busquen apoyo, llamen a nuestros números con toda confianza. Tenemos profesionales capacitados, están los docentes de la universidad detrás de estas líneas colaborar. Y la idea es que nosotros podamos brindar orientación. No estamos haciendo terapia virtual, no es la línea, simplemente es una forma de hacer contención emocional para poder responder estas preguntas, para brindar consejos oportunos dada la situación. Entonces estamos trabajando con eso. Ya una vez que podamos salir, también voy a invitar a todos a que puedan pasar por el consultorio de la universidad, porque sé que vamos a necesitar, me incluyo también yo, vamos a necesitar algunos actos, así que están todos invitados. Voy a pedir que estén los datos. Y también voy a seguir haciendo un poquito el abuso del tiempo. Invito a la población a que puedan este punto de la empatía, de compartir. Yo represento, también soy parte de un grupo de ayuda social llamado Bolivia. Somos un grupo de voluntarios que trabajamos a nivel Bolivia en diferentes departamentos, y ahora es donde más nos estamos movilizando para poder llevar comida, llevar canastas familiares a quienes lo necesitan. Sé que hay muchos grupos que están haciendo esto, hay muchos grupos de psicólogos, hay muchos grupos de personas que están ayudando, y eso es lo hermoso. Yo voy a rescatar y voy a felicitar a cada una de esas personas, porque eso necesitamos. Necesitamos que, como te decía, donde tú estés, ayudar, apoyar, no necesariamente en grupo. Yo les hablo un poco de lo mío para presumirles un poco y también para invitarlos para que sean parte de. Pero más allá de eso, o sea, si tú puedes ayudar, si tú tienes un grupo, si tú estás con tu familia y de repente quieren preparar comida y vayan a invitar a los guardias, a los que están haciendo, háganlo. Esto no se trata de yo y solamente, o sea, no, aquí no hay egoísmo. Mientras más personas estemos buscando ayudar, mientras más personas estemos tratando de hacer algo para mejorar la solución, yo les aseguro que los efectos no van a ser tan dañinos. Nos vamos a volver más humanos, eso queremos. Entonces, cualquier duda que la gente tenga, cualquier necesidad, también puede contactarse conmigo al teléfono 706-63290. No puedo yo hacerlo, les voy a derivar tal vez algún número de los colegas que estamos trabajando, y pues siempre dispuesta a colaborar, a servir. Una vez más, doctor, yo le agradezco mucho la invitación. Estamos acá para cualquier otra charla que sea necesaria. Muchas gracias, Indira. Vamos a sacar un formato donde podamos informar todo lo que has dicho, y también vamos a compartir tu material que nos has brindado para que muchas personas también lo puedan leer, siempre respetando tu autoría, querida Indira, y felicitarte por la obra que haces y todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Agradezco también a todos los colaboradores que tenemos en Quorum Media Group, a David Salazar, a Carlitos, a Lisette, a Fernando, a Gustavo, y bueno, estamos ahora trabajando en esto. Sigamos adelante y sigamos unidos, y trabajemos siempre para poder colaborar como tú nos estás enseñando también, querida Indira. Muchas gracias. Y bueno, a todos nuestros amigos, muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Estén atentos a las nuevas charlas que vamos a dar. Hasta luego.